Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestra última edición semanal del magazine de PTV, que los jueves nos gusta empezar con el espacio de servicio público, un espacio que en esta ocasión pues viene de la mano de nuestro amigo y colaborador, el doctor Santos Agrela. Santos, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, ya recuperamos nuestro plató habitual. Efectivamente, ¿eh? Bueno, tampoco estuvo mal lo de los baños del Carmen, estaba ¿no? muy bien. Estaba aquello agradable, fresquito, La verdad que sí, al ladito no del mar. Bueno, es bueno cambiar de vez en cuando. Sí, por supuesto. Y fíjate que queríamos hoy dedicar el espacio, y así vamos a hacer, a la situación actual de la pandemia de la COVID-19, porque parece que estamos regresando poquito a poco a esos datos preocupantes, alarmantes e inquietantes, ¿no? de pleno apogeo de la pandemia del COVID, ¿no? En Málaga hoy, por ejemplo, 7 fallecidos en las últimas 24 horas. Son datos que asustan ya, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es decir, la situación, yo creo que no evidentemente como lo fue en abril, sobre todo en abril, que fue el momento peor, ¿no? Ahora es verdad que tenemos muchos casos porque hacemos muchas PCR, diagnosticamos mucho. Y esto es verdad que, claro, si vemos en el número de casos, pues hombre, puede quizá dar una falsa idea, ¿no? Pero sí que es cierto que la situación, como tú dices, es preocupante, ¿eh? El tema de la mortalidad, desgraciadamente, es un tema previsible. Es decir, según vayan aumentando el número de casos, con un decalaje de algunas semanas va a aumentar la mortalidad. Porque desgraciadamente, como sabemos, esta es una enfermedad que tiene la capacidad de ser mortal, ¿eh? Y por tanto, si aumenta el número de infectados, aumentará el número de pacientes graves y desgraciadamente un porcentaje de estos pacientes graves, pues seguramente van a perder la vida con esta enfermedad, ¿no? Santos, también hemos apreciado, ¿no?, por los datos que se han hecho públicos, que estas últimas semanas, a lo largo del verano, que todavía no ha terminado, parece que el virus está teniendo ya cada vez más incidencia en perfiles en personas más jóvenes, no ya tanto en personas mayores. No sabemos si es que porque las personas mayores están ahora muy protegidas, ellos mismos también se cuidan mucho, y el verano, las salidas nocturnas, pues ha hecho que especialmente sea la gente joven, o a lo mejor de, no sé, pues 50, 55 para abajo, pues hay más casos de este porcentaje de población que se están infectando. Yo pienso que la razón es esta que tú apuntas, ¿no? Es el cambio de hábitos de vida. Es decir, hubo un momento cuando la pandemia tenía unas cifras más duras, estábamos confinados. También la gente joven. Se cerró la hostelería, no se podía salir de casa, había cierta vigilancia policial para impedir que se saliera de casa, y esto hizo que la gente no tuviera posibilidad de contagiarse en este tipo de ambientes sociales donde socializamos, porque realmente había una norma legal que lo impedía, ¿no? Cuando también, afortunadamente, hay que decirlo, las cifras llegaron a un número que permitió retomar cierta vida social, pues hombre, yo pienso que quizás no hemos confiado demasiado, ¿no? Entonces es verdad que esta necesidad que tenemos de socializar, que es muy propia de los humanos y quizás de la gente del sur, de los mediterráneos, pues especialmente en nuestra forma de vivir, pues nos ha llevado otra vez a vivir como se vivía antes de la pandemia. Y es que, por desgracia, esto no puede ser así. Es decir, desgraciadamente tenemos que cambiar durante un tiempo, esto seguro que será durante un tiempo, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos sociales, ¿no? Entonces, sirve de poco tener muchas medidas de seguridad, mascarilla, etcétera, cuando vamos por la calle, si luego nos reunimos en un bar, nos reunimos un grupo de gente grande, además con gente diferente, tenemos diferentes burbujas, no tenemos una única burbuja, sino que hoy me reúno con 4 amigos y pasado mañana me reúno con otro grupo distinto y al día siguiente con otro grupo diferente, y esto, claro, hace que al final de la semana tengamos un montón de contactos, en este caso sin ninguna protección, porque nos reunimos a tomar una cerveza o a tomar una copa o a cenar, por tanto estamos sin mascarilla, estamos a menos de 2 metros de distancia, evidentemente, y estamos durante más de 15 minutos, que sería lo que definiría el concepto de contacto estrecho, que es lo que de alguna forma sabemos que incrementa el riesgo de contagio. Estar más de 15 minutos con una persona a menos de 2 metros y sin ningún tipo de protección incrementa mucho el riesgo de contagio. Estos días se está hablando, especialmente en Málaga, ¿no? Hay cierta controversia entre dos términos, ¿no? La transmisión comunitaria y contagios comunitarios. Hay bastante controversia porque, dado los datos, pues ciertamente un poco alarmantes, ¿no?, que está ofreciendo la provincia de Málaga estas últimas semanas y especialmente, ¿no?, estos últimos días,
pues hay quien ha apuntado que ya se está dando aquí en la provincia una transmisión comunitaria y, por ejemplo, pues desde distintos representantes políticos de la Junta de Andalucía dicen que no hay transmisión comunitaria, que como mucho pues contagio comunitario. Al final el ciudadano pues no sabe a qué atenerse, ¿no? O qué diferencia hay entre un término y otro. Sí, yo me quedaría con lo de comunitario, ¿eh? Es decir, vamos a quitar el nombre y vamos a quedarnos con el apellido. Vamos a quitar contagio, transmisión, comunitario. Eso quiere decir que el virus se está transmitiendo en la comunidad de alguna manera, ¿eh? Eso quiere decir que ya hay muchos casos del que no conocemos la fuente de contagio. Podemos hablar de brotes mientras nosotros conocemos cuál ha sido la fuente de contagio. Y una persona al cual estudiamos sus contactos contagia pues a determinado grupo de gente y esto sería un brote. Cuando la mayoría de los contagios tienen un origen conocido, hay una persona infectada que ha sido el que ha infectado a los demás, podemos ir hablando de brotes y podrá haber muchos brotes, pero serán brotes. Pero en el momento en que empezamos a tener muchos pacientes que un día nos llaman a la consulta o nos ponen una consulta telefónica, nosotros lo llamamos, y nos dicen, mire, desde ayer estoy con fiebre, tos y dolor de cabeza. Y le pedimos una PCR y sale positivo y este paciente no es capaz de decirnos dónde ha podido contraer el virus, porque él no tiene conciencia de haber estado con ninguna persona que sea positiva, pues cuando esto ocurre en mucho número de casos, quiere decir que el virus se está transmitiendo en la comunidad sin que nosotros seamos capaces de rastrear el origen de la infección. Y esto sería el apellido comunitario. Vamos a dejar el nombre para aquellos que les gusta polemizar, que no es nuestro caso. Me parece muy bien, Santo. A lo largo de esta pandemia, en la gestión, pues en muchas ocasiones se ha acusado, ¿no? Pues al gobierno central, al gobierno autonómico, ha habido pues determinados colectivos o personas a título particular que arremetían contra quien está gestionando la pandemia, que al final pues son los representantes políticos quienes están en un gobierno autonómico o central, ¿no? O incluso municipal, con algunas decisiones. Pero el ciudadano tiene mucha responsabilidad y al final también en buena parte somos responsables de que esto se consiga erradicar y se le gane la batalla al virus, ¿no? Mientras que llega esa ansiada vacuna. Hay también dudas también yo diría que muy alarmantes de gente que se está saltando las cuarentenas, ¿no? Y los confinamientos. Gente que a lo mejor han sido directamente, no están a lo mejor contagiados, pero sí que han sido contactos de contagiados, se le hace una PCR, da negativo, pero aún así tiene que respetar esos 14 días de cuarentena, que por cierto hoy es noticia que creo que se está barajando la posibilidad de rebajar esa cuarentena de 14 a 10 días. Sí. Pero bueno, por tu experiencia profesional y también lo que te cuentan otros compañeros, también médicos, doctores, ¿realmente hay gente que se está saltando a la tolera esas cuarentenas? Sí, no hay que poner ningún paliativo. Sí, hay, efectivamente. Es hay una gente, responsabilidad enorme. Es una gran irresponsabilidad, aparte de una tremenda insolidaridad. Porque claro, estas personas pueden originar un daño a terceras personas que no tendrían por qué haberlo sufrido muy importante. Hay dos niveles de responsabilidad, como tú bien has dicho. Hay un nivel de responsabilidad de aquel que tiene la capacidad de tomar decisiones y tendrá que tomar decisiones, ¿eh? La sensación, y volvemos a lo mismo, no es cuestión de polemizar, pero la sensación es que en algunos momentos ha habido cierto retraso, cierta inacción, ¿eh? También hay que decir que no es fácil, ¿no? Yo me hace gracia cuando dicen, hemos consultado con el experto en pandemias. Hombre, expertos en pandemias no hay, no tenemos afortunadamente pandemias todos los años para que la gente tenga experiencia, ¿no? Pero es verdad que en algunos momentos, con toda la dificultad que esto conlleva, quizá ha habido retraso y cierta inacción en la toma de decisiones. Pero luego, como tú bien dices, hay una responsabilidad individual que es absolutamente imprescindible para que esto llegue a un buen fin y que en ningún caso justifica el que alguien que tenga la obligación de tomar algunas decisiones no las tomara, en ningún caso justifica que yo no asuma la responsabilidad de hacer aquello que tengo que hacer. Y aquello que tengo que hacer, como tú has dicho, es bien simple. Si yo soy una persona que está infectada, tengo que aislarme. La diferencia entre aislamiento y confinamiento es que cuando me aíslo, me encierro en mi casa en una habitación y no tengo contacto con el resto de las personas que viven conmigo. Y te dejan, por ejemplo, en el suelo la bandeja con la comida, la recoge y luego la... Le podríamos permitir el detalle de que pusieran una mesita, ¿no? Una mesita. Para que no tuviera que agacharse el enfermo, ¿no? Pero te dejan la comida en la puerta. Pero no sales de la habitación. Efectivamente. Si hay la posibilidad de usar 2 cuartos de baño, pues la familia utiliza un cuarto de baño y esta persona utiliza otro, ¿de acuerdo? Y evita todo contacto con la familia, ¿no? Y el confinamiento es no salir de casa. El confinamiento sería, en este caso, el resto de la familia de una persona afectada, si ellos
no han dado positivo en la prueba, pues no tendrían que cada uno aislarse en una habitación, ellos entre ellos sí podrían convivir, Sí. pero no podrían salir de casa, o aquella persona que ha tenido contacto con un positivo que vive en otra casa y entonces se confina en su propia casa. Este confinamiento de 14 días, que como tú dices se baraja la posibilidad de bajarlo a 10, porque parece que a partir de ese día el contagio, el riesgo de contagio es menor, es absolutamente imprescindible para parar esto. Y tenemos constancia, mucha constancia, de que hay incumplimientos flagrantes y reiterados. Hay personas que, habiendo tenido un contacto, se le ha realizado la PCR, esa PCR ha sido negativa, había pasado ya 4 días de confinamiento, desde que tuvo el contacto y tal, se le hace la PCR el resultado 4 días, y se le dice, tiene usted que permanecer 10 días más confinado, se le explica, 3 días después ha habido que repetirle la PCR porque saltándose el confinamiento han tenido contacto con otra persona infectada. Vamos a ver. ¿Y han dado positivo? Y han dado positivo. No, esto no es serio. Ellos mismos se han infectado y ¿a cuántas personas han podido infectar en el camino? ¿Y qué garantía tenemos que esta persona ahora, siendo positivo, que por tanto es infectante, sí vaya a cumplir el confinamiento? Pues no tenemos ninguna garantía. Claro. Entonces, esto sí que es una cosa que hay que tomárselo pues muy en serio, ¿no? Sobra ya decirlo, pero bueno, para los que le cuesta más trabajo asumir estas medidas, que son bien fáciles, distancia social, mascarilla y uso de jabón o gel hidroalcohólico, pues son mucha higiene, son las medidas más eficaces para prevenir el contagio. La vuelta al cole, que ya es una realidad. Añadiría una cosa a esto, que tú has dicho que efectivamente, así esta es, digamos, la triada, sí, el gol estándar, ¿no? Mascarilla, distancia social y lavado frecuente de manos. Pero claro, si no cambiamos nuestros hábitos sociales, esto es absolutamente imposible. Es decir, no vale con tener la sensación de que estoy cumpliendo la norma, lo recomendado, si voy por la calle con mascarilla, pero ahora llego a un bar y me siento con 5 personas y estoy con ellas durante 4 horas sin mascarilla. Si esa es mi burbuja, porque yo también entiendo que esto hay que hacerlo compatible con la vida. Es decir, hay que hacerlo compatible con la vida, tenemos que seguir viviendo, no merece la pena no morir del COVID y morirnos de pena, ¿eh? Pero tenemos que hacerlo compatible con la vida, no compatible con la muerte. Hay que hacerlo compatible con la vida. Entonces, hombre, si esa es mi burbuja, yo asumo un riesgo razonable. Yo siempre me reúno con la misma gente, con un grupo reducido de amigos, con la familia, pero claro, si yo tengo 26 burbujas, cosa que mucha gente, y es estupendo, en una situación... Sí, gente súper sociable, claro, que un sábado quedan con un grupo, efectivamente, el domingo están con otro, y al final son muchísimos contactos que están asumiendo un riesgo. Entonces no se trata de yo ir con mascarilla desde mi casa hasta el bar, lavarme las manos antes de coger la copa, y si cada día convivo con 10 personas distintas, tomándome una copa. Claro. Esta sería el final, ¿no? La vuelta al colegio, la semana pasada era la vuelta a la guardería y hoy pues ha sido el regreso a las aulas, ¿no? Es uno de los asuntos que más preocupa a la familia estos días. Se ha hablado de la figura del enfermero sanitario, del profesor enlace especializado en COVID-19. Hay unos protocolos, ¿no?, marcados en los centros. Los profesores se le han hecho esos test rápidos antes de que arranquen las clases, pero el miedo y la incertidumbre existe, ¿no? ¿Qué consejos daría los padres, Santos, a los alumnos y al profesorado de cara a este inicio del curso escolar? Bueno, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es cumplir las normas. Es decir, quien quiera hacernos pensar que en los colegios va a haber riesgo cero de infección, no se ajusta a la realidad. Es decir, el riesgo cero de infección no existe en ningún sitio. Sí es verdad que hay espacios que pueden ser más o menos seguros. Entonces, en aquellos colegios que apliquen adecuadamente el protocolo, que yo estoy convencido que todos lo van a aplicar, que intenten hacer grupos de alumnos más reducidos, con mayor distancia entre ellos en las clases, que no compartan recreo fuera de esa burbuja. En aquellos sitios que no sea posible, pues posiblemente habrá que suspender el recreo. Que usen mascarilla, etcétera, pues seguramente habrá un riesgo de contagio asumible. Porque volvemos a lo mismo, es lo que hablábamos antes de la socialización. Hay que tener un mínimo de vida social que nos permita no morir en el intento. Pues los niños también tienen que socializar, y la forma de socializar y de mantener su aprendizaje es ir al colegio. Es decir, en este sentido hay que decir que hay que asumir un nivel de riesgo que es imprescindible asumirlo, pero que tiene que ser el mínimo. Y el consejo tiene que ser, pues todos tendremos que poner de nuestra parte para que esos protocolos se cumplan lo mejor posible y no haya que estar permanentemente llamando al orden, no ya a los niños, que son niños, y sobre todo si hablamos de niños pequeños, sino en muchas ocasiones a los padres de los niños, ¿no?
Y ahí hace falta pedir extrema colaboración por parte de todo el mundo, ¿no? Estamos a 10 de septiembre, Santos, y bueno, pues por esta época también ya hay que pensar en el virus de la gripe, ¿no? Que al final este año va a convivir con el COVID-19. ¿Podríamos diferenciar entre unos síntomas que origina el COVID-19 y los síntomas que origina la gripe? Porque hay síntomas que sí que son comunes, pero que no aparecen al mismo tiempo, ¿no? A ver. Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil. Creo que en los más pequeños es más complicado de diferenciar, que en los adultos quizás sea un poquito más fácil, ¿no? Sí, vamos a ver. En principio, si tenemos un cuadro con tos, fiebre, malestar general, aunque parece ser efectivamente que el COVID en muchas ocasiones desde el principio puede dar un pico febril alto, pero tenemos muchos pacientes con febrícula o incluso sin fiebre que han resultado ser COVID positivos. Han perdido, por ejemplo, el gusto, ¿no? O han perdido... Eso sería el gol estándar. El olfato, ¿no? Claro, si un paciente nos cuenta que tiene síntomas catarrales y ha perdido el olfato y el gusto, casi que seguro que si le pedimos una PCR va a salir positiva, ¿no? Esto sí sería como muy típico, llamamos patognomónico cuando algo es muy propio de una determinada enfermedad, ¿no? Ese síntoma por sí solo casi que da el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente sería el paciente, digamos, fácil, pero desgraciadamente no va a ser esto lo que nos encontremos. Vamos a tener cuadros respiratorios de vía alta o baja, gripe, catarro común y COVID mezclados. A esos pacientes, prácticamente a todos, va a haber que hacerle un diagnóstico diferencial que pasará seguramente por una PCR. Va a ser muy difícil que a un paciente que tenga un cuadro gripal podamos etiquetarlo de gripe y quedarnos tranquilos sin descartar que tenga un COVID. Va a ser muy complicado. Pero fíjate, hay una cosa que sí es verdad, que en aquellos países que van por delante de nosotros en la epidemia de gripe, sabes que la epidemia de gripe barre el mundo, ¿no? No el mundo entero a la vez, sino que pues la incidencia de gripe este año ha sido muy baja, muy baja, muy baja. En algunos países casi nada. ¿Y eso tiene que ver con la aparición del COVID-19? Tiene que ver con la mascarilla. Ah, claro. Tiene que ver con la mascarilla. Estamos más protegidos. Decir, que yo quiero pensar... Bueno, eso es bueno. Claro, yo quiero pensar que este año va a haber menos gripe, menos catarro, aparte de que haremos una campaña de vacunación lo más potente que seamos capaces, ¿no? Pero creo que va a haber menos gripe, menos catarro común, menos infecciones respiratorias, no COVID también, porque vamos a ir protegidos con mascarilla. Eso también facilitará el que la presión asistencial pues no se desborde, ¿no? Porque claro, facilitará, si porque gripe también, y COVID... Porque también hay que recordar que también hay casos de gripe que se complican, claro, como enfermedad grave. Hay neumonías no COVID, que también son enfermedades importantes, que muchas de ellas también requieren ingreso hospitalario. Entonces, si todo esto somos capaces de alguna forma de, manteniendo la distancia social y usando mascarilla, disminuir también la incidencia, pues esto también ayudará un poco, ¿no? Y luego la mascarilla es lo que más protege el aparato respiratorio, sin duda, sí, porque mientras se tiene puesta la mascarilla es imposible fumar. Eso que esto perjudica mucho más que el COVID, ¿eh? Sí. Mucho más que el COVID. Esto también hay que recordarlo de vez en cuando porque ahora parece que fuera del COVID no existe nada. Y seguimos teniendo todas las demás causas de muerte. Claro. Y no hay que olvidar que el tabaco es una causa de muerte muy importante. Entonces, pónganse la mascarilla porque eso también les hará fumar menos, ¿no? Bueno, pues también nos quedamos con ese mensaje positivo. Santo, también se ha hablado, ¿no?, estas últimas semanas, no solo en Andalucía, yo creo que prácticamente en toda España, que los centros de salud están con una carga de trabajo muy importante, ¿no? Porque estáis haciendo la tarea de rastreo, la atención telefónica para enfermedades comunes, atención presencial en aquellos casos en los que es necesario, y ese rastreo que lleva, me imagino, que mucho tiempo y recursos humanos y tiempo que le estáis dedicando. ¿Ha cambiado mucho los protocolos con respecto a las primeras semanas del estado de alarma? Ante cualquier incidencia que tengamos, antes de presentarnos físicamente en el centro de salud, hay que llamar por teléfono. ¿Hay a veces situaciones en que es complicado conseguir línea que te atienda? Sí, vamos, lo cierto, como tú dices, es que la atención primaria está ahora mismo muy sobrecargada. Es decir, estamos con la tarea habitual de todos los años y el COVID añadido, ¿no? Las PCR se están haciendo en los centros de salud. Las PCR se están haciendo en los centros de salud, en un centro de salud como en el que yo trabajo, en el Centro de Salud de Trinidad, que somos 15 médicos de familia, 15 enfermeros y 3 pediatras, ¿no? Se están haciendo en torno a 50 PCR diarias, es decir, que es que estamos hablando de un volumen considerable. Cada PCR genera un volumen de trabajo muy importante. Genera una consulta previa para decidir si hay que pedir o no la PCR, pedirla e insertarla en la agenda correspondiente, hacer la toma de muestra.
entre 24 y 72 horas después hacer la lectura del resultado de la PCR, comunicárselo al paciente, tomar las decisiones que haya que tomar, darle la baja si procede, porque si un paciente, aunque le salga negativa, si ha sido contacto y hay que confinarlo, hay que darle la baja, darle el parte de confirmación a la semana, si todo va bien el parte de alta a los 14 días, en caso de que sea un contacto, de que sea positivo, hay que estudiar a todos sus contactos, la media de contactos por un caso positivo ahora mismo está en torno a 12 contactos por un caso positivo, es decir, una PCR que salga positiva origina a su vez 12 personas a las que hay que, todo esto que he explicado primero, volver a hacerlo, contactar con ellas, pedirle la PCR, ver el resultado, comunicárselo. Entonces realmente es un trabajo ímprobo, es un trabajo tremendo, ¿no? Entonces yo desde aquí, hombre, pediría quizás un poco de comprensión. Yo sé que primaria se ha caracterizado por ser muy accesible, la puerta del centro se lo estaba abierta, la gente llegaba, si no había cita se le atendía en cualquier momento. Y primaria ahora mismo no es que no sea accesible, es que desgraciadamente no podemos permitirnos tener, insisto, un centro de salud como el mío, en situación normal hace un año y medio, en esta época del año podía dar unas 1000 citas diarias, 1000 citas presenciales diarias, entre médicos, pediatras y enfermeros. No podemos tener 1000 personas diarias allí dentro, estaría todo el barrio contagiado en una semana. El riesgo en una semana. Entonces yo entiendo que, claro, hemos cambiado el modelo, la gente interpreta que no se le está atendiendo, estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos, sabemos que hay dificultades con las líneas telefónicas, sabemos que no siempre se consigue cita a través de ClíSalud o de Salud Responde, trabajamos diariamente en ello, ampliamos agendas, modificamos agendas e intentamos ser accesibles. Y hombre, y si una persona realmente tiene una situación importante y va al centro, se le va a atender. Lo que pasa es que hay que apelar a la responsabilidad, porque si no sería, si cada persona que tuviera algo realmente de poca entidad acudiera, pues sería absolutamente imposible. Y en este sentido también, pues hombre, lo mismo que hacíamos un llamamiento a la responsabilidad en cuanto a las medidas, etcétera, pues aquí hago un llamamiento un poco a la responsabilidad en el uso de los servicios. Estamos en un momento especial, en un momento en que tenemos una situación grave y con una enfermedad grave. Entonces yo pediría a aquellos pacientes que entiendan que su situación no es una situación que requiera una atención médica, bueno, pues vamos a esperar un día, 2, a ver si aquello se resuelve, vamos a intentar hacer un uso lo más racional de los servicios posible. Santo, tenemos dos aspectos más que queremos tratar contigo. Por un lado, el tema de la mutación del virus. Se dice que en España apenas ha mutado, ¿no?, el COVID-19. Sí. Eso es, primero, ¿a qué se puede deber y si eso es positivo o negativo de cara a la evolución de la pandemia? Bueno, las mutaciones no sabemos, es decir, el que un virus no mute quiere decir que no cambia, ¿no? El virus sigue siendo como era, ¿no? Esto tiene, de cara a la vacuna, tiene una ventaja. Una mutación muy importante del virus podría dar al traste con todas las vacunas que se están intentando experimentar, porque si el virus cambia tanto que la vacuna que se esté construyendo no genera unas defensas que luego reconocen al virus, porque el virus ha cambiado tanto hasta al final, pues la vacuna no serviría para nada, ¿no? Y luego, hombre, cuando un virus muta, pues puede mutar para mejor o para peor, ¿eh? Con lo cual una mutación del virus no nos garantizaría que el virus fuera menos agresivo. Sí es verdad que cuando un virus muta para una gran agresividad, digamos que muere de éxito, porque cuando un virus es tan agresivo como para matar a aquellas personas a las que infecta en un plazo de tiempo muy corto, pues da tiempo a transmitirlo poco. Y entonces esa variante, esa mutación súper agresiva, suele ser autolimitada por esto, ¿no? Entonces, no es una gran noticia que el virus no haya mutado, pero vamos a hacer la lectura positiva, que es que al menos las vacunas que se está trabajando en ellas, que veremos que alguna llegue a buen puerto, serán útiles seguramente, ¿no? Pues precisamente la vacuna era la última pregunta, ¿no?, que queríamos plantearte. Es noticia esta misma semana que la vacuna que está trabajando, ¿no?, investigándose en la Universidad de Oxford, pues ha sido interrumpida por la reacción, parece que grave, de uno de los voluntarios, ¿no?, a la que se le habían aplicado. Al principio se recibió la noticia con mucha preocupación, con mucha, la verdad, desasosiego y desesperanza, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a ocurrir, ¿no?, si esta vacuna con Oxford, con el prestigio que tiene Oxford, pues se ha interrumpido? Pero parece que todo lo contrario, que es un síntoma de garantía el que se haya interrumpido, porque, bueno, si hay una persona entre 10.000, creo que han sido 10.000 voluntarios, 15.000 creo que había ya, o 15.000 voluntarios a la que se le ha suministrado esa vacuna, quiere decir que quieren perfilar muy bien la vacuna para que cuando se saque al mercado sea eficaz.
el hecho de que una vacuna ya esté probada no quiere decir que inmediatamente va a llegar al mercado, ¿no? Entiendo que todo eso requiere un proceso Sí. y sobre todo que esté accesible a la inmensa Claro. mayoría de la ciudadanía, ¿no? Claro, esta vacuna yo pienso que se había confiado tanto en ella que se había empezado a producir incluso antes de terminar el ensayo en fase 3, que es el que ha habido que suspender. Y se han hecho incluso compras, ¿no? Desde España, Se de habían distintos hecho países compras, europeos. entiendo que O sujetas, precompras. precompras sujetas al éxito de la Sí. vacuna, ¿no? Entonces, hombre, esto tiene varias lecturas. Una lectura, evidentemente, es la que tú has hecho, es decir, vamos a ver, los protocolos que garantizan que en caso de que en un ensayo clínico en fase 3, que es un ensayo que se hace con humanos y con un grupo importante de humanos ya, es digamos, el paso previo a la comercialización. Los protocolos han previsto que esto pudiera ocurrir e inmediatamente han parado el ensayo. Esto, evidentemente, supone una garantía, ¿no? Yo, sinceramente, pues no sabemos lo que está pasando en Rusia, pero yo cuando leo en los medios de comunicación que en Rusia ya están vacunando a la población, Kai, yo esa vacuna, sinceramente, creo que no me la pondría. Es decir, no sé qué garantías podrá No te inspira tener. mucha confianza. Claro, entonces esto es una buena noticia, ¿no? Esto que funcione, este protocolo de seguridad es una buena noticia. Luego, por otra parte, la complicación que ha habido es una complicación bastante típica en general en toda la historia de las vacunas víricas. Las vacunas en general de enfermedades víricas pueden tener afectaciones neurológicas, ¿eh? Se han ido, digamos, perfeccionando mucho hasta el extremo de que se daña en un caso, en un número ínfimo de casos, ¿no? Pero incluso la vacuna de la gripe, que ponemos millones de vacunas todos los años, pues tienen algún caso muy aislado, muy pocos, de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que lo que hace es afectar a la funda de mielina, una vaina que envuelve a los nervios, ¿no? Con lo cual esto no es nuevo, es decir, no es que haya habido un efecto secundario raro que digamos, ¿y esto por qué ha ocurrido? No, esto con las vacunas víricas puede ocurrir, con lo cual entiendo que quizás será más fácil el abordaje, ¿no? Y luego lo que tú comentabas del tiempo de disponibilidad, pues una vez que acabe la fase 3, es decir, si se consigue vacunar a un número importante de población sin que haya complicaciones relevantes y se decide que esa vacuna es segura, el que esté disponible en el mercado va a depender de la capacidad que tengan los laboratorios de poder producirla masivamente, ¿no? Y luego también parece ser que las vacunas que hasta ahora llevan un poco adelantado su fase de investigación son vacunas que irían a doble dosis, con lo cual hay que fabricar doble dosis. Esto también haría que hubiera en fin, para vacunar a 1 millón de personas, por decir algo, habría que fabricar 2 millones de dosis. Claro. Bueno, pues esto depende un poco de la capacidad industrial de producción de la vacuna, ¿no? Pues Santos, muchas gracias por aclararnos todos estos aspectos en torno a la situación actual de la pandemia del COVID-19 y nos vemos en octubre ya. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con un poquito de música que nos ponen los compañeros, minutos musicales, y regresamos enseguida con nuestro siguiente espacio de la tarde, porque se puede seguir viajando a nuestros sitios más cercanos con mucha cautela, pero hoy en nuestro espacio de Un Viaje a, Francis Meléndez nos va a recomendar pues un destino relativamente cercano, Murcia capital. Para descubrir a la ciudad murciana, pues tenemos enseguida aquí a Francis, que nos va a contar todo lo que se puede visitar en esta capital.
Qué bonita, ¿verdad? Esa melodía que nos ofrecían los compañeros a piano. Bueno, vamos ahora a saludar a Francis Meléndez, a nuestro colaborador, especialista, experto en viajes. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Fíjate toda la distancia que tenemos, ¿eh? No, queda otra, hay que No seguir queda otra. con los protocolos. Claro que sí, hacemos bien, hacemos bien. Bueno, Francis, decía yo, cuando despedíamos a nuestro amigo, a nuestro colaborador, el doctor Santos Agrela, que siguiendo pues los protocolos y siendo responsables y con mucha cautela, se puede seguir viajando, por lo menos por nuestras zonas más próximas, bien provincia de Málaga, Andalucía o incluso alguna comunidad cercana, y yo creo que Murcia está muy bien, sobre todo, ya en su momento hablamos de la costa, del Mar Menor, pero hoy queremos que nos hables de Murcia capital, Sí. que es una ciudad con muchos enclaves a visitar, con historia y con muchos monumentos importantes. Sí, sí, la verdad que tiene un buen legado árabe y un buen legado de los cristianos, o sea que la verdad que hay un poco de todo para visitar allí. Para los amantes de la historia, la cultura y del patrimonio Y la gastronomía. artístico y la gastronomía, pues de luego una tierra muy recomendable. ¿Y aproximadamente a cuántos kilómetros y cuánto tiempo en coche si decidimos salir desde Málaga capital? Yendo tranquilito sobre de 5 a 5 horas y media aproximadamente, yendo tranquilito. Se coge Buenas la comunicaciones. Sí, todo autovía por la carretera de Granada a Murcia Sí. y se llega en eso unas 5 horas aproximadamente. Iríamos por Granada, no habría que pasar por Almería, ¿no? No hace falta. No hace falta. Muy Por bien. Granada la verdad que es ideal. Ujú. Bueno, pues vamos a ver ya imágenes y las vamos comentando contigo. 5 horitas y media, decía Francis, que estamos desde Málaga yendo tranquilito en coche, en Murcia capital. Bueno, una ciudad que fue fundada en el año 831 por Abderramán II. Es un enclave privilegiado en el centro del valle del río Segura. Evidentemente eso se traduce en una ciudad pues con pasado árabe, pero también con una importante presencia de monumentos y de edificios pues de la época cristiana, con lo cual un mestizaje de culturas Sí. y de patrimonio arquitectónico e histórico pues con mucho valor, ¿no? Tenemos dos arterias principales, la Platería y la Trapería. Esas son las dos grandes avenidas de Murcia. Son peatonales, la verdad que son muy cómodas de visitar y ya el propio nombre ya te lo indica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esas calles? Sobre todo muchos bares, muchas tiendecitas. La verdad que es muy agradable los paseos por esas calles estrechas, peatonales y muy recomendable, ¿eh? Nos Para visitar decía allí. que es una tierra donde se come muy bien. Joder, Bueno, ya. es famosa la huerta murciana, que Sí, dice. sí, sí. Allí la comida Buenos buena. caldos, ahí tenemos un pueblo como Jumilla que tiene Sí. denominación de origen y la verdad y la hortaliza y los campos frutales. Allí hay otro pueblo que es Cieza, que no tiene nada que envidiarle cuando está el melocotón en flor. Sí. Está todo el campo rosado y la verdad que nosotros hacemos excursiones allí para visitar cuando está la época del melocotón en flor. Es ¿Estos una buena municipios que excursión. tú has mencionado, Francis, están cerca de la capital? Sí, están relativamente cerca, 40, 45 minutos aproximadamente. Oye, qué bonita, ¿eh? La ciudad de Murcia. Yo creo que Es una desconocida, ¿eh? eso te iba a decir, que no es muy conocido, por lo menos para los malagueños, no sé. Yo creo que la tenemos Piensa ahí en relativamente Murcia cerca y no... Y piensa en Murcia y no piensas que te va a encontrar lo que realmente es la ciudad. Es una ciudad preciosa y muy fácil y cómoda de visitar, ¿no? Pues es muy peatonal y se puede hacer andando perfectamente. Hemos mencionado esas calles o esas avenidas de la Trapería y de la Platería, pero tenemos como monumentos pues, la Catedral de Santa María, el Palacio Episcopal, el Teatro Romea, que lo hemos visto también ahí en imágenes, y el Real Casino de Murcia, el Paseo de Alfonso X, la Plaza de las Flores, donde también podemos degustar pues, muchas delicatessen murcianas en sus restaurantes, el Museo de Salcillo, hombre, por supuesto, ese importante escultor del barroco murciano que tiene su museo y la colección de obras más completas de Salcillo las tenemos en su tierra, ¿no? En Murcia capital, en ese museo. El Parque de Florida Blanca y el Jardín del Malecón. Una ciudad que decía muy manejable, que dejamos el coche en nuestro hotel y podemos a pie visitarla sin problema, ¿no? Yo comparo muchas veces lo que es Murcia un poco con Málaga, porque tiene un poco todo. Tiene lo que es la ciudad y luego tiene unas playas espectaculares. Y tiene la Sierra de Espuña, que es la sierra, por ejemplo, nuestra de la Serranía de Ronda o nuestra sierra de aquí. O sea que tienes un poco ciudad, playa y campo o sierra. O sea que se puede hacer una visita de una semana y estar un poco en todos los ambientes.
Eso te iba a preguntar. Entonces tú el itinerario que nos propones sería 7 días, una semana de estancia en Murcia y que no solo nos limitemos a Murcia capital, sino que ya nos movamos un poquito por la Claro. zona del campo, del interior, algún municipio con encanto, ¿no? Depende en qué época hagamos lo que es esa visita, pero si se hace en lo que es la primavera o en esta época del año, por ejemplo, se puede perfectamente o hospedarse en Murcia o en lo que es en su costa y de ahí hacer lo que son las visitas. En la oferta de alojamiento, hoteles, ¿cómo está la cosa por Murcia? Bueno, a día de hoy lo complicado es encontrar un hotel abierto, la verdad. Los hay, por supuesto. Yo siempre recomiendo llamar un día antes para reconfirmar que siga abierto. Y Pero lo dices porque por motivo de la pandemia Por ya en supuesto. septiembre están cerrando muchos hoteles. muchísimo, el 80%. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra costa, el 80% de los hoteles van a cerrar si no están cerrados ya. Se van a quedar sobre un 20%. Y eso va a ser una tónica general en toda España. Claro, el inserso, con el inserso suspendido, Ser la suspendido, entrada de turistas no totalmente, extranjeros muy eso fue una limitada. noticia un poco medio falsa, todavía no está realmente suspendido, están viendo cómo lo van a enfocar. ¿Pero tú crees que se hará el inserso por tu experiencia y Por lo mi que conlleva? experiencia, si no hacen algo parecido a un inserso, entonces cuando podemos decir de que van a cerrar casi un 90% de los hoteles todo el invierno. Eso es, creo que es peor que tener por lo menos algunos abiertos y dar un poco de vidilla. ¿Qué se habla en la agencia, tú que te mueves en ese gremio y que tienes a muchos compañeros, además tenéis una asociación que Sí. recientemente recuerdo que estuvisteis pues, frente a la subdelegación de gobierno reclamando una serie de cosas para el colectivo? ¿Tenéis esperanza de que se haga algo parecido a lo que conocemos como inserso de cara al invierno? O... Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que pasa es que viendo cómo han tratado y cómo nos tratan a día de hoy a lo que es el turismo, con un poco de desdén y como que no le dan la importancia que deberían de darle, bueno, no tengo mucha esperanza, la verdad. Esperamos aguantar el chaparrón y realmente estamos poniendo ya un poco las vistas en el verano del 2021. No pensamos ni siquiera de que Semana Santa se vaya a salvar. Así que aguantar los que puedan aguantar y entre las agencias, los hoteles y todo lo que es la industria del turismo. Bueno, mientras que llega ese verano de 2021, que esperemos que sea un verano pues positivo y no con tantas limitaciones de movilidad y con el tema que hemos tenido, ¿no?, de tan poquita entrada de turistas de fuera. Ojalá que el verano del 2021 sea completamente distinto. Tenemos esas imágenes de Murcia que desde luego nos invita a conocer esta tierra que tú apuntabas, y yo estoy contigo, Francis, que es una tierra y una ciudad, especialmente la de Murcia, muy desconocida por nosotros y que es una gran capital, que tiene mucho que ofrecer. Está a tan solo 5 horas y media y mira, yo creo que también es bueno cambiar de aire. Si seguimos las medidas, hoy en día los hoteles yo creo que han demostrado en verano que con unos protocolos y con una atención al cliente y unos cuidados en los No ha habido buffets. ni un solo caso aquí en la costa, en ningún hotel, del tema del COVID. Ni un solo caso. ¿Por qué cierran ahora los hoteles? Están cerrando ahora en septiembre, pues porque no se le está dando una promoción por parte de las administraciones. Lo han dejado que caigan y que sean los propios hoteles los que por su cuenta tengan que aguantar el chaparrón. ¿Tú consideras que si se hubiese hecho una buena promoción y se hubiese animado a la gente a seguir contratando estancias, los hoteles pudieran haber seguido abiertos y con todas las garantías, ¿no? Hubo un boom de que iban a enviar un bono turístico por parte de la Junta. Es noticia porque lo primero fue la Diputación para los sanitarios, Eso solo ha para los sido sanitarios. Un poco desastre. Pero ahora la Junta de Andalucía ha anunciado hace pocos días Ahora, que... y no está ni en la calle todavía. Eso te iba cuando a- los hoteles van a cerrar. Eso te iba, O sea, es eso- una previsión brutal. Yo sé que te estoy tocando Aplaudo ahora a la mismo. Junta de Andalucía desde aquí porque lo había hecho fenomenalmente. Todos los hoteles cerrados Te y ahora entiendo. queréis mandar un bono. ¿A quién? ¿A qué hotel se Claro. lo vaya a mandar? Los asesores de turismo, ¿dónde Claro. están? ¿En qué piensan? Hubo unos asesores de que le iban a dar una subvención a páginas tipo Trivago, tipo Sí. Booking, y no se lo pueden dar a agencias españolas, se lo tienen que dar a agencias que no tributan ni en España. Claro. Booking tributa en Holanda, no tributa aquí. O sea que, ¿dónde están esos asesores? Es que la verdad no me calienta mucho ese No, tema. pero es comprensible tu enfado y el de tu gremio. Francis, yo, si te sirve de algo, cuando me enteré de la noticia de esos bonos de la Junta de Andalucía, No están pido funcionando. perdón si me equivoco en el dato, creo que eran
estancias de fin de semana, y si no fuera fines de semana tenía que ser al menos 3 noches durante la semana. ¿Dónde? Hay un porcentaje, ya te digo, y para desgravar en la parte autonómica de la próxima declaración de la renta. Estupendo. A priori la noticia parece positiva, pero sí es cierto que, claro, lo lanzas a mitad de septiembre, cuando es lo que tú dices, que ya muchos hoteles están cerrando y que la gente tampoco suele viajar tanto en esta época, cuando ya estamos con la vuelta al cole, con eso quizás lo tendrían que haber hecho en verano, en pleno En junio, verano. cuando nosotros, Claro. si ha habido reuniones Es con positivo, ellos, pero llega tarde. si ya ha habido reuniones con la Junta por parte de la agencia de viajes, se le ha expuesto todo y no han hecho nada en todo el verano. Nada, absolutamente nada. Han dejado pasar, había hoteles abiertos de que medio han subsistido, pero han visto de que ya no les cuadran las cuentas. Ahora en septiembre, o sea, cierran. Nosotros tenemos cierres todos los días. Reservas Se calcula confirmadas, entonces que se va a quedar solo abierto un 20% Con de suerte. los establecimientos hoteleros. bueno, Un 20. ¿Tú crees eso es muy... no sé, en ciudad quedarán algunos más, Sí. en tanto por ciento, pero lo que es el vacacional en costa, yo creo que un 90% va a cerrar, o un 95%, o sea, es que no hay forma de que mantengan, digamos, una plantilla y un hotel abierto, porque no hay ayudas por ningún lado. Pues Francis, mientras que podamos, nosotros desde aquí, desde este programa, cada 2 semanas intentaremos ofrecer a nuestros espectadores algún destino cercano, relativamente cercano, por lo menos aquí en nuestro país, para fomentar el turismo de proximidad y el que la gente pues siga disfrutando de conocer otros lugares, de cambiar de aire, siempre con esas medidas de seguridad y con esos protocolos que hay que respetar, pero se puede seguir viajando Por siendo supuesto. prudente. Claro que sí. Hay que apoyar nuestros hoteles, a nuestros restaurantes y a nuestras agencias de viaje también. Por supuesto, yo recomiendo desde luego lo que es viajar, que es la mejor medicina que existe. Mira, buen eslogan para terminar el espacio. Francis, para ponernos en contacto contigo, sugerirte también destinos para hablar, creo que te han escrito para que hables de Asturias dentro de 2 Sí, semanas. pues dentro de 2 semanas vamos a hablar de Asturias, lo que es la ciudad de Oviedo, lo que es su provincia, su Covadonga, Llanes, todo Qué lo que bonito vamos... Covadonga, ¿eh? nos vamos- Yo tengo muchas ganas de ir a Asturias, es una tierra que tengo pendiente a visitar. Pues Conozco en 2 Galicia, semanas vamos a poner al me día... gustaría Cantabria y Asturias. Ese combinado es perfecto. ¿Sí? Pues dentro de 2 semanas hablamos de ese destino, pero para que te plantees más destinos y Sí, eso, ¿dónde muy te tienes que fácil, escribir? un mail a viajesolletas@hotmail.es o por el Facebook, olletastour.com. Ahí que le sugieran a Francis, oye Francis, háblanos de tal destino en el programa, y cada 2 semanas que tenemos este espacio, pues lo hace aquí en el magazine, en Málaga TV. Francis, muchas gracias y a ver si la Gracias, cosa Diego. va un poquito mejor. Seguro que sí. Bueno, nosotros ahora nos vamos a un alto en el camino, hacemos un descansito y regresamos enseguida, en este caso con 2 escritores que nos vienen a presentar sus próximos trabajos recién lanzados ya al mercado. José Antonio Moreno y Pilar Caño nos hablan enseguida aquí en el plató de Málaga TV de esos trabajos literarios. Continuamos en Málaga TV y saludamos a los 2 próximos invitados del programa de hoy, 2 escritores, uno de ellos pues una cara conocida de la audiencia de este programa porque ha estado en varias ocasiones para presentarnos sus trabajos, y hoy pues viene con una bilogía que le decía yo había escuchado por supuesto lo de trilogía, ¿no? Pero bilogía no, pues mira, todos los días se aprende algo nuevo y él viene a presentarnos, José Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. La bilogía ruido y melodía, ¿no? En torno a un sargento, un personaje que ahora hablaremos un poquito más detalles de él. Y luego pues viene acompañado pues por una amiga y también escritora que se lanza esto del mercado literario con su primer poemario. Ella es jienense de Andújar, Sí. pero afincada en Fuengirola desde hace ya pues algunos años, ¿no? Sí, 5 años en 5 concreto, años. Sí, Al otro lado, al otro lado. es tu primer poemario, que Sí. tendremos oportunidad de hablar también de ese trabajo y de que nos recites 2 poemas, ¿vale? De acuerdo, gracias. Bueno, José Antonio, después de varias novelas que has publicado y con bastante aceptación, pues te lanzas con este personaje, este sargento, que después de vivir un tiempo en Siria, ¿no? En Alepo, pues, ¿qué ocurre? Que deja Alepo y se traslada a Nueva York. Es una novela o una bilogía, son 2 novelas en el que este personaje se ve envuelto en un ambiente de caos, de sexo también. Cuéntame, ¿cómo aparece este personaje en tu imaginario literario y cómo lo plasma todo esto en una novela? A ver. Como bien sabes, mi última novela, que era Desde que los dinosaurios se lavaban los dientes, salía un poco del tema de la erótica, y los lectores, lectoras fundamentalmente, me pedían regresar a ese género literario. Entonces pues estuve dándole vueltas y pensé que
poner una historia o componer una historia, ¿no? en el que entraran en juego el caos, la música, la guerra, podía ser algo importante. O sea ¿no? que los para lectores crear. de Enciéndete para mí estaban ávidos de más literatura un poquito picantona, erótica. Sí, sí, bueno, de no José Antonio solo Moreno. se tratan Claro. esos temas, hay mucho de sentimiento, hay una historia de amor como generalmente hay en casi todas mis novelas, ¿no? Y luego tiene la parte picante porque era lo que me estaban demandando, ¿no? Y en estas dos novelas entiendo que es una historia que ha requerido, ¿no? el hacer dos partes, estas dos novelas. El placer del tormento sería el tomo 1 y el tomo 2, La locura del miedo. Cuéntanos cómo es este sargento Durban, por qué estaba viviendo en Alepo, en Siria, y qué le lleva a trasladarse a Nueva York. Pues estaba destinado allí a la guerra de Siria y estamos hablando de finales del año 2017 aproximadamente, y entonces él le entra el pánico y decide huir de allí, a pesar de que está manteniendo a su vez una relación con una teniente que también está allí de servicio, y a partir de ahí pues tiene que enfrentarse a ese miedo, pero ya estando en Nueva York y analizando también cómo poder hacerlo, ¿no? Y tiene la suerte o la desgracia, lo vamos a dejar ahí un poco abierto, ¿no? de conocer a un vagabundo justo cuando va a entrar a un local que es el Temptations, y a partir de ahí pues empieza a desarrollarse toda la trama. ¿Cómo es ese local, el Temptation Pentagrama? ¿Qué va a encontrar el sargento Durban en ese local neoyorquino? Pues allí se encuentra a una mujer que cada noche se pasea por la sala, es la dueña y se pasea siempre con unas gasas y tiene un motivo especial porque van transmitiendo determinados olores, que el tema de los olores también es muy importante dentro de esta historia, y esa mujer tiene a 7 empleados y cada uno responde a una de las notas del pentagrama. ¿Este local se convierte al final en el refugio para el sargento, una especie como de refugio de salvavidas? Sí, es su refugio, pero quizás el mayor refugio que tiene es la compañía del vagabundo al que ha conocido justo nada más llegar a Nueva York. Se convierte en cierto modo como en un segundo padre para él, porque vamos a ir descubriendo en esta historia pues cuáles son los problemas que va teniendo también a nivel familiar. Al final es un personaje que está inmerso en un mundo o en un caos emocional y también sexual, ¿no? Sí, y aparte que a pesar de que ha decidido huir de Alepo por el miedo que le ha generado la guerra en sí, está ahí como entre dos aguas, ¿no? En Alepo ha dejado a una mujer de la que en principio no creía estar enamorado, pero sigue manteniendo un cierto sentimiento por ella. La teniente Eckhart. La teniente Eckhart, Chantel, Sí. el nombre de pila, y luego en Nueva York pues conoce a Violet, que es la dueña del local, y también se genera ahí un poco de cierta tensión, amor, odio. Bueno, ahí pues también. ahí tenemos esas dos lecturas. Tomo 1, El placer del tormento, Ruido, la novela es Ruido, El placer del tormento, tomo 1, y Melodía, La locura del miedo, tomo 2, con el que concluye, con este tomo 2, pues esta biología de José Antonio Moreno. Luego hablaremos con él de un trabajo colectivo en el que, por cierto, también está, aparte de él, también está Pilar Caño, que viene a presentarnos al otro lado su primer poemario, decíamos, de Andújar, de Jaén. Sí. Y bueno, pues te lanzas al mercado con este poemario que para ti, ¿qué ha supuesto, no, el sacar tu primer trabajo literario? Pues la verdad es que ha supuesto cumplir un sueño que tenía desde hacía tiempo y que nunca me había atrevido a, digamos, cruzar esa barrera, ¿no? ¿Pero habías compartido, Pilar, tu poesía en algún recital, en algún No, local? Nunca, o sea siempre que he sido así... aficionada y siempre me ha gustado. Y si bien es verdad que, vamos, yo escribo desde hace ya bastante tiempo, desde que era bastante joven, ¿no? Pero fue aquí en Fuengirola cuando empecé a dar un poco más rienda suelta a mi inventiva, y ya al conocerle a él me introdujo en un grupo literario que se llama Generación Espontánea, que es el grupo del cual él es miembro y organizador de gran cantidad de eventos. Entonces me introdujo en este grupo
y al tener la oportunidad de compartir bastantes experiencias y bueno, poemas escritos de diversos tipos y esto, pues me di cuenta de que no era misión imposible, de que podía hacerse. Bueno, vamos a ver la portada. Bueno, este es el trabajo colectivo, compañeros. Vamos a ver la de al otro lado y luego hablamos de sentir. Ahí está, la portada de al otro lado de ese primer poemario de Pilar Caño. Pues recítanos dos poemas, ¿no? A ver, Bueno. ¿o te lo sabes de memoria? Sí, algunos sí. Ah, sí, mira, qué bien. Bueno, mucho. Claro, lo he escrito yo. Mira, bueno, Vamos a pero ver. oye, Voy a intentar recitar Obsesión, se Obsesión. llama, sí. antes de que lo recites, tu fuente principal de inspiración, decías que llevas 5 años viviendo en Fuengirola y que la tierra, o no sé si el sitio donde vivas, te ha inspirado y te ha lanzado a... No, el sitio me dio la oportunidad de lanzar este proyecto hacia adelante. Más que nada me baso en mis propias experiencias y en reflexiones sobre O sea, la vida misma. que en este poemario hay poesía incluso de hace años también. Sí, algunas Vale. sí, Bueno, algunas pues- sí. Otras se han escrito durante el periodo en el que llevo residiendo aquí. Pues cuando quiera vamos con el primer poema. Venga. Obsesión. Obsesión. Entonces, venga. Pues dice, basta ya, déjalo estar. ¿No ves lo inútil que es desear prolongar aquello que nunca será? ¿Insistes por no querer darme tu brazo a torcer? ¿Por el estúpido orgullo? ¿Por no aceptar renunciar a lo que creías tuyo? ¿Qué pretendes conseguir? ¿No permitirme existir? ¿Sería la solución? Sin mí no puedes vivir y por ti no puedo yo. Ya sé que me necesitas más que el aire que respiras, que piensas todos los días en la forma de tenerme a tu lado y a escondidas, que soy ladrona de sueños, me los llevo a hurtadillas, que asomada a tu balcón miras la luna que brilla, miras la luna que brilla. A ver, cógelo. Retomamos. Sí, No hay problema, si es que es demasiado. Yo cuando me has dicho de Lo memoria, siento. digo, de memoria, la memoria a veces es muy traicionera, pero no te preocupes. sí, normal, ¿eh? bueno. Que asomada a tu balcón miras la luna que brilla, luchando contra ti mismo cuando me piensas distinta. ¿Puedo? Sí. No, ¿esto es directo? Esto es directísimo. Ay, Dios me está mío, no me saliendo a la digas. calle. No. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Vale. Pilar, porque además me gusta mucho Sí. porque es un diálogo, ¿eh? Es poesía, pero diálogo. Sí. ¿Lo leo desde el principio, Lo lees desde el quieres? principio, pero mientras que te lo preparas, vamos a hablar de sentir, Sí, de ese perdón. trabajo colectivo en el que estás Pilar, José Antonio Moreno y luego otros autores y además con un fin solidario, la fibromialgia. Sí, durante el confinamiento, bueno, ya sabes, como tal y como ha dicho Pilar, coordino un grupo que se llama Generación Espontánea de autores de Málaga en general y decidí, planteamos un proyecto, ¿no? Que era hacer un libro conjunto, Ahí estamos Sentir, viendo su portada. y es básicamente hemos reunido a 12 autores de la provincia de Málaga. Pilar es es de Jaén, pero reside aquí también, ¿no? Con Entonces, poesía y relatos al final también, sí, hay poesías Microrelatos. y microrrelato al final, ¿no? Entonces, una vez que lo teníamos ya todo organizado, pues planteamos de hacer algo solidario y decidimos donar todos los beneficios a PAFER, que es una asociación en este caso de Mijas y Fuengirola, relacionada con la fibromialgia. José Antonio, ¿dónde podemos adquirir este trabajo para los que les gusta este género de la poesía y también el microrrelato? Y además con un fin solidario, como nos ha contado José Antonio, para apoyar a las enfermas y enfermos, también hay hombres con fibromialgia, pues ¿cómo podemos adquirir este trabajo? ¿Dónde está a la venta? ¿Está por internet, librería física? Lo tenemos disponible en este momento en Amazon. En Amazon. Un precio muy asequible y luego también se está empezando a distribuir por librerías. De todas maneras, si alguna librería está interesada, no tiene más que contactar conmigo o a través de vosotros, que ya les haremos llegar sus ejemplares. Habría que buscar en Amazon Sentir Antología Solidaria. Solidaria, exactamente. Muy bien. Bueno, Pilar, ahora sí, no te fíes solo de tu memoria y vamos con tu poesía, que me está gustando. Madre pero mía. Tú lees, sí, no hay venga, problema. mejor será, venga. Basta ya, déjalo estar. ¿No ves lo absurdo que es desear prolongar aquello que nunca será? ¿Insistes por no querer darme tu brazo a torcer? ¿Por el estúpido orgullo? ¿Por no aceptar renunciar a lo que creías tuyo? ¿Qué pretendes conseguir? ¿No permitirme existir? ¿Sería la solución? Sin mí no puedes vivir y por ti no puedo yo. Ya sé que me necesitas más que el aire que respiras,
que piensas todos los días en la forma de tenerme a tu lado y a escondidas, que soy ladrona de sueños, me los llevo a hurtadillas, que asomado a tu balcón miras la luna que brillas, luchando contra ti mismo cuando me piensas distinta, y que no habrá solución a esta extraña situación que en el tiempo se eterniza. Mejor sería asumir lo que en tu fuero ya sabes, que no existe la distancia ni el poder de redención y que, pase lo que pase, siempre estaré junto a ti, adherida de por vida, porque soy tu pesadilla y tu única obsesión. Bueno, oye, y esta, sin decir, pero esta poesía, carta dirigida, ¿tiene destinatario? No, Imaginario. Imaginación total, pura y dura. Sí. Bueno, oye, pues la ha hecho tan bien y tan creíble que yo pensaba que era, vamos, 100% biográfico. Pues mira, es una de mis favoritas y además la he repetido tantas veces que, bueno, hoy me he aventurado porque decía, no voy a fallar, vamos, me la sé, además de, vamos, a mí la verdad es que cuando la terminé me llegó. Pues Sí. muy bien. Oye, ¿dónde podemos adquirir Al otro lado? ¿También En por Amazon, También. sí. Pilar Caño, Al otro lado. Sí, exactamente. Así lo encontramos Sí. en internet, en Amazon. Y me imagino que el ruido y... Está también en Amazon y ¿En bueno, Amazon? luego en las librerías ya también está disponible. Ruido y melodía, esta bilogía de José Antonio Moreno. Oye, pues muchas gracias a los dos por venir al programa y seguimos en contacto. Nos encanta Por que nos supuesto. visitéis los escritores malagueños pues, para compartir con nosotros vuestra literatura, vuestras creaciones y para dar ideas también a la gente que le gusta la lectura y que a veces dice, oye, ¿por qué no apostar por los autores locales, por los autores más cercanos que escriben cosas muy interesantes? Pues aquí os damos algunas pinceladas. Muchas gracias a los dos. Gracias. Bueno, nos vamos a ir con un vídeo que nos va a servir también para comenzar nuestro espacio de debate de los jueves, el de qué parte estás. Hoy tenemos varios asuntos a debatir, entre ellos, por ejemplo, pues la vuelta al cole, ¿no?, que está siendo tan controvertida y tan comentada estos días. Hoy mismo pues han vuelto a clase pues muchos escolares en la provincia de Málaga. Hablaremos de este y otros temas en nuestro debate de qué parte estás. Pero tenemos un vídeo que nos lo envía Curro López, vecino de Lagunilla, presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio de Málaga, y él, en representación de una serie de padres de barrios, no solo de Lagunilla, sino de barrios cercanos a Lagunilla, pues querían compartir con nosotros el siguiente mensaje. Lo vamos a ver. Buenas familias, desde la Asociación Lagunilla, Centro de Málaga, Banco de Alimentos. Vamos a ver, nosotros no estamos en contra de la educación de nuestros hijos, en absoluto, ni nuestras hijas. Nosotros lo que queremos es diálogo, diálogo que cumplan lo que se promete, ¿vale? Considero que no se nos puede amenazar a los padres que queremos que nuestros hijos estén seguros. Nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas y también por la salud de los padres y madres de riesgo, que somos muchos. Entonces, creo que el señor Imbroda se está equivocando. Se está equivocando, lo primero, porque hay que dialogar, no hay que amenazar a los padres. Ya estamos de por sí muy preocupados de cómo y cuándo y en qué situación llegamos a fin de mes, ¿no? De hecho, hay madres que no tienen ni para comprar bolígrafos, ni para comprar una simple libreta, y mucho menos para comprar una maleta, ¿no? Ese es otro tema, ¿no?, que se tiene que abordar y que no se aborda, dada la situación en la que estamos actualmente. Una situación muy preocupante, ¿eh? Entonces no estamos en contra, en absoluto, de una vuelta al cole. Sí estamos en contra de una vuelta al cole insegura, como está sucediendo. Hace escasamente 48 horas salió en La Opinión de Málaga que Andalucía y Málaga en concreto ya la pandemia se ha disparado, está descontrolada. Eso lo hemos leído todos en los medios de comunicación. Entonces, si a nuestros hijos les pasa algo, si a nuestras hijas les pasa algo, si a nosotros, como madres y padres, nos sucede algo, ¿quién le va a dar de comer a nuestros hijos? ¿Usted, señor Imbroda? ¿El señor presidente del gobierno? ¿O el señor presidente de la Junta de Andalucía? ¿Ustedes le vayan a dar de comer a nuestros hijos? Si les pasa algo a nuestros abuelos que están en nuestras casas, si les pasa algo a nuestras abuelas que están en nuestras casas, ¿quién se hace responsable de esas muertes? ¿Ustedes, señores políticos? No nos amenacen más, por favor. Queremos soluciones, queremos diálogo y opción. Una opción para poder llevar el padre o la madre que quiera y otra opción para el padre que quiera proteger a su hijo de no llevarlo. Hacer una educación telemática, no presencial, hasta que esto se
aplaque un poco o veamos un poco de luz al final del túnel. Bueno, pues damos las gracias a Curro por compartir su visión y la de algunos padres de estas barriadas de Málaga, que lo que piden es que mientras que esté esta situación de la pandemia del COVID-19, pues se le dé a elegir o se tenga la opción como padre de esos escolares, pues de, bueno, pues si su hijo pues lo quieren mandar al cole, pues que puedan ir al cole, pero si consideran que es un riesgo innecesario, pues que esos niños puedan recibir esa enseñanza de manera telemática, como se estuvo haciendo pues durante el estado de alarma, ¿no? Antes del verano, sobre todo en casos de familias pues en los que los progenitores sean personas de riesgo o que los propios niños pues tengan alguna patología, que sean pues niños también con estos problemas y que sean pues personas, ciudadanos de riesgo ante la COVID-19. Saludamos a Damián Caneda y a David Márquez. Damián Caneda, colaborador del programa, empresario; David Márquez, profesor y también concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si estáis muy en desacuerdo o entendéis los motivos que estaba argumentando pues Curro López, como algunos otros padres que consideran que por lo menos se tendría que ofrecer esa posibilidad de elegir entre enseñanza presencial o recibir esa enseñanza de manera telemática. Esa opción hoy por hoy, por lo menos que sepamos, no está a disposición del ciudadano, ¿no? No, la verdad que no está a disposición porque, bueno, como han dicho las autoridades, la enseñanza en España tiene que ser presencial, lo que se llama el homeschooling, que es como la enseñanza en casa, eso no lo contempla la ley, y es verdad que no se contempla en periodo ordinario. Estamos en un periodo extraordinario, de un momento muy duro, y bueno, yo aún así pienso que, a pesar del estado de alarma, bueno, no de alarma en esta situación, es mucho mejor la presencialidad. Yo he notado que mi alumno, por mucho esfuerzo, por muchos vídeos que hayamos hecho, no es la misma calidad de la enseñanza. No se rinde igual. No, y los alumnos se han desconectado. Tú ibas notando que el rendimiento y se perdían. No es lo mismo. Afortunadamente para los profesores somos necesarios en persona, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que lo que tiene que hacer la administración es que esos padres que no tienen esa seguridad, hubiera sido mejorar el inicio de curso, y eso solo se hubiera hecho con bajada de ratio. Lo que están haciendo muchos centros, por ejemplo el mío, es que están jugando con horas presenciales y horas no presenciales. Es claro, decir, pero tú estás en secundaria. es verdad, yo hablo de instituto. Sí, en primaria, en colegio eso no. En colegio no se puede, ¿no? Y es verdad que con 25 alumnos en un aula, pues es verdad que yo entiendo esa preocupación de los padres, porque si han hecho bien las cosas hasta ahora, todo lo bien que han hecho ahora ya no va a valer de nada, en tanto en cuanto lo van a meter a esos niños con otros niños que no sabemos qué responsabilidad han tenido sus padres, ¿no? Claro. Damián, tú además eres padre, tienes hijos. Sí, yo soy padre, y hombre, estoy preocupado como todo, pero yo creo que mi hija esta mañana ni al colegio. Vamos, yo creo que la presencialidad en la aula es fundamental, pero el esfuerzo hay que dirigirlo a hacer de la aula lugares seguros. Y habrá que esforzarse, habrá que trabajar en ello, pero a mí no me cabe en la cabeza plantear la posibilidad de la no presencialidad, porque aparte hay muchas cosas que se aprenden en el aula, y estar con los compañeros, la socialización, hay cosas que necesitas estar con más gente. En tu casa no lo puedes aprender todo. Se ha hablado, en su momento se habló de la figura del enfermero sanitario, que era muy demandado, pero parece que al final se ha apostado por esa figura del profesor enlace entre la autoridad sanitaria y el ámbito educativo, pues un profesor que, bueno, pues se supone que ha sido formado especialmente en el tema del COVID-19. Hay quien defendía esa figura y hay quien decía que un profesor, por un cursillo que le hicieran express, no podía sustituir la experiencia de un enfermero presencial. Hay quien decía, bueno, pues un término medio, ¿no? Que no sea un enfermero por centro, pero sí al menos un enfermero por distrito, ¿no? Escolar. Bueno, el caso es que en la provincia de Málaga las clases presenciales se han recuperado en 469 colegios de Málaga desde hoy jueves, con 151.200 escolares y 11.000 maestros. Hay dos municipios, uno en Mijas, dos centros, perdón, uno en Mijas y otro en Alhaurín de la Torre, que sí han retrasado su apertura por
positivos, en docentes con estos test rápidos que han hecho y pruebas PCR, ¿no? Casualmente el centro de Lorinda Torres es el que está al lado de mi casa, porque yo vivo en una zona rural y lo que pasa es que son solo 2 profesores, son 2 maestros, Sí. con 12 alumnos, entonces con que un maestro haya dado positivo el 50% Claro, de... pero los primeros días de septiembre sí que esos profesores entendemos que han tenido relación con el resto de sus compañeros, ¿no? Sí, por eso, pero que me refiero que a lo mejor en un centro como el mío de secundaria, que somos 70 profesores, pues un profesor sale y se mete a un sustituto, pero aquí nosotros, por ejemplo, nos hicieron 70 profesores en tu Sí. instituto, será muy grande, ¿no? Hombre, tener 800 alumnos, pero no es un centro normalito, Sí, sí, sí. sí, lo hay mucho más grande. Sí. Hay, por ejemplo, los manantiales de Torremolinos, Sí. o el Jesús Marín aquí de Málaga tiene 100, o la Rosaleda tienen 120, 100, o sea, eso es... Se ha hablado mucho de la ratio, ¿no? Era lo deseable, pero realmente, siendo realista, es factible eso de bajar la ratio, porque se hablaba de, por un lado, dotación presupuestaria, contratación de más profesores y luego también espacio físico, ¿no? Claro, si tú bajas la ratio, tienes que sacar aulas de donde no las tienes. Yo sí lo veía factible. A ver, han tenido 6 meses para poder ordenarlo, es decir, eso de septiembre para septiembre está claro que no. Pero, por ejemplo, en secundaria, es verdad que hablo mucho de secundaria porque es verdad que es lo que más conozco, pero en los ayuntamientos tienen mucho espacio a disposición. Al final es una cuestión, por ejemplo, en la Lorinda de la Torre tenemos 2 centros de formación que están vacantes, que están vacíos y son aulas. Es verdad que no tendrían espacio para recreo, pero es cuestión de buscar el pabellón más cerca, es organizarse. Esto no es ordinario, había que darle respuestas extraordinarias. El tema era la contratación de profesores, que es verdad que cada profesor, pues estamos hablando que el cómputo son unos 30.000 euros al año, lo que cuesta un docente más o menos, según la antigüedad de todo eso, y es verdad que te pones a sumar y es el tema del docente, los docentes. Damián, el tema de la ratio, decíamos que era lo deseable, pero ¿tú lo ves factible con dotarlo presupuestariamente? A mí, sinceramente, yo no sé si es factible o no, pero sí que el presidente Moreno Bonilla, yo creo que fue bastante claro, ¿no? Hace poquitos días cuando dijo: ¿qué más nos gustaría a nosotros que contratar a más sanitarios y a más profesores? Pero es que no hay dinero, lo dijo así, es que no hay dinero. A mí me gustó su sinceridad en el caso de que realmente esté siendo sincero, porque más vale decirlo claramente que andarse con rodeo con justificaciones. Si es verdad que no hay dinero, pues oye, yo lo aplaudo de que haya sido sincero. Ahora, si se puede hacer y no lo ha hecho, pues mal, pero probablemente es que no haya dinero, no lo sé. Hombre, lo de bajar la ratio es algo que siempre es positivo, ¿no? Efectivamente, yo no creo que sea el momento. Yo creo que ahora es un momento en el que la economía está mal, o sea, el momento en el que estamos pasando, aumentar el número de funcionarios no es quizá el momento ideal. Quizá habría que cambiar un poco la organización, que en un futuro con la recuperación económica haya que bajar la ratio, estoy de acuerdo. Ahora mismo no es el momento. Yo, por ejemplo, mi niña ha empezado esta mañana en el colegio y a priori veo bastante buena organización. Se está haciendo las entradas escalonadamente, eso se va a mantener así, no porque haya sido el primer día, ¿no? Pues yo imagino que sí, de momento ellos entran, hay 10 minutos de intervalo entre uno y otro, la gente ha sido bastante respetuosa, los niños han entrado, no se han mezclado unos con otros, es el primer día, solamente puedo opinar sobre hoy, Sí. pero mi experiencia esta mañana ha sido bastante positiva con la niña. Y yo iba un poco asustado y he salido de allí contento de haberla llevado, porque la mía pequeña tiene 5 años, yo tenía la opción de llevarla o no llevarla, porque no está ahora mismo en la enseñanza obligatoria. no es obligatoria, la mayor sí, tiene 16, tiene que ir la semana que viene, pero la pequeña tiene 5. La he llevado, he salido muy contento, mañana por supuesto vuelve ahí. También tengo que decir que de su clase el 30-40% no ha ido. Ah, que no ha ido. Tiene 5 años, Vale. ¿vale? Pero eso, Sí. no sé si ese dato es generalizado, Sí. pero Bueno, mi experiencia hombre, es eso. ha habido, no es salirnos del tema porque guarda bastante relación. Hay una actriz muy conocida, Dafne Fernández. La actriz Dafne Fernández, que tiene una niña, creo que 4 años o parecido a la edad de tu hija, que ha compartido en su red social que ha preferido no llevar a su niña y ha sido aplaudida por algunos, pero también criticada por otros. Yo respeto que una persona a título individual lo haga y no respeto tanto el hacer causa de ello, si menos si eres una persona conocida. Pública, ¿no? O sea, yo puedo respetar que tu niña con 5 años tú no decidas llevarla, a partir de los 6 no, pero con 5
Pero que todas causas del tema no, porque a lo mejor está haciendo sentirse mal a unos padres que necesitan llevar a la niña al colegio porque tienen que trabajar. Claro. No se puede permitir ese lujo. Ella se puede permitir probablemente el lujo y otros padres pues no, ¿no? Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Bueno, vamos ahora a hablar de los datos del COVID-19, la incidencia que está teniendo en las últimas horas en Málaga, ¿no? Sin duda la provincia de Málaga es de las más afectadas ahora mismo en la actualidad a nivel regional, ¿no? Es la que peores datos está ofreciendo y hay que lamentar en las últimas 24 horas 7 fallecidos en la provincia de Málaga en los hospitales, nuevas hospitalizaciones, también gente en la UCI. Pues esos 7 fallecidos es un dato que entristece y que preocupa, ¿no? Además, hay que decirlo así, porque es que es así, es la cifra mayor de muertos, de fallecidos, pues desde que comenzó el verano, en un día. Desde que comenzó el verano, es en estas últimas 24 horas la cifra más alta de número de fallecidos, 7 fallecidos. La verdad que, bueno, pues desafortunadamente cada día vamos viendo que aunque todavía no estamos en las cifras de marzo, porque es verdad que hay muchos positivos, pero es porque se están haciendo muchos más test, pero es verdad que cada vez son más ingresados y más fallecidos. Yo me temo que se decía el rebrote de otoño, no hemos llegado a otoño y estamos ya pues peligrosamente subiendo. Yo creo que vamos a tener un otoño muy duro hasta que llegue la vacuna, que parece que bueno que a lo mejor no llega ni siquiera en diciembre, como ya se estaba diciendo, sí. Y nos hace ser... Yo soy muy pesimista. Yo, por ejemplo, en cuanto al sistema educativo, yo espero equivocarme, pero yo creo que a noviembre no llegamos con clases presenciales. Con estos datos... ¿Tú piensas que al final habrá que cerrar colegios yo creo y que sí. se echará marcha atrás? Yo creo que no va a haber confinamiento como el de marzo, es decir, no se va a cerrar todas las actividades, pero sí que presencialmente la enseñanza es lo que decía... en mi centro 800 niños y 70 profesores, es verdad que nosotros nos han hecho una prueba antes de ayer y el 100% de los profesores hemos dado negativo, pero claro, hemos estado muy reservados, cuando ya te empiezas a juntar con los niños estamos el 100% de la sociedad relacionándonos. Yo creo que desafortunadamente a noviembre no llegamos con clases presenciales generalizadas, empezarán a lo mejor cerrando zonas, pero Málaga es que está despuntado. Hemos hablado y ha sido muy clarificador, ¿no? Nuestro colaborador en el primer tramo del programa, Santo Agrela, hablaba de las burbujas, ¿no? Él apuesta también por la vuelta al colegio, pero de una manera responsable y cree que es positivo el que se haya retomado las clases. También lo que decía Damián, ¿no? A los niños les hace falta también la socialización, no puede estar un niño permanentemente encerrado en casa. Se lo pierde todo, vamos. Pero claro, también es muy probable que ocurra lo que tú estás apuntando, David, que al final dentro de un par de meses pues se eche marcha atrás. En cualquier caso, claro, con una clase con 25 niños ya no es tu burbuja, ya no es tu entorno, ya es varias burbujas que se entremezclan. Y en bachillerato tenemos, por ejemplo, en mi centro 35 alumnos en un aula, eso es mucho. El médico hablaba de burbujas, de círculos de... Sí, pero una burbuja de 35 en un aula, claro, eso... Sí. En bachillerato son, vamos, mi centro lo máximo 35, pero son 35. Claro, pero esa burbuja de 35, cada uno tiene sus propias burbujas. Y además, solo es una muestra, la administración al principio del curso tiene que hacer una programación de tu asignatura, de la que vas a dar, y nos están pidiendo doble programación, la presencial y la virtual para el caso en que lleguemos, es decir, la administración... Me parece muy interesante esto que estás diciendo, David, o sea, que ya se está trabajando con la posibilidad de... Sí, tenemos que tener la doble programación. Y me parece muy bien, porque... Presencial y telemática, por si acaso hubiera que recurrir a ello. Sí, porque es verdad que no puede ser de un día para otro como en marzo, que de golpe tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? Pues que esté visado por la administración es positivo en ese sentido. Bueno, tenemos unas imágenes que fueron muy comentadas en su momento, a principios de verano. No han sido las únicas, ¿no? Y no solo en Málaga, pero sí que estas imágenes, pues, sabemos todo a qué sitio nos estamos refiriendo y dónde ocurrió. Bueno, pues imágenes como esta y otras semejantes que hemos visto durante todo el verano, y no solo en Málaga, a nivel nacional, contrastan mucho con el confinamiento que se llevó a cabo, ¿no? Que fue un confinamiento en la mayoría de los casos pues muy responsable y modélico para nuestro país. Ha sido acabar el estado de alarma, acabar con la cuarentena, el confinamiento, y se han sucedido las fiestas, el saltarse los protocolos de seguridad que marcan las autoridades sanitarias, y probablemente por ese tipo de comportamiento pues tenemos ahora los datos que tenemos, ¿no? Yo creo que es que la relación al final causa y efecto, ¿no? Hombre, consecuencia, ¿no? Los actos tienen al final unas consecuencias. Esas imágenes se autocalifican, o sea, ese ha sido un impresentable que ha hecho eso y una irresponsabilidad y que imagino que tendrá sus consecuencias. Pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho. Sus consecuencias legales está mal. También es verdad que ha habido cierta tendencia a criminalizar el sector.
y hay cierta injusticia que se han cometido con el sector hostelero. Estoy de acuerdo completamente. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría del sector hostelero no es eso. O sea, eso es una excepción. Dentro de la mayoría son restaurantes, cafeterías, que han cumplido con la regla, que le están pasando muy mal y que se le impone una pena doble. Porque fíjate, todos habéis visto bares y restaurantes cerrados por algún positivo de la plantilla, ¿verdad? Pero no habéis visto ningún gran almacén cerrado por un positivo de la plantilla, ni habéis visto ningún banco cerrado, ni ningún centro comercial cerrado, ¿verdad? Pues hay los mismos. O sea, no hay más posibilidad de infectarte siendo camarero que siendo empleado del Corte Inglés. No ha cerrado ningún Corte Inglés en España y yo no me creo que no haya un solo, bueno, el Corte Inglés como decía otro, ¿vale? Yo no me creo que no haya un solo empleado de IKEA en España entera que haya dado positivo en COVID. Habrá dado, ¿verdad? Entonces a los restaurantes se les ha exigido un plus, ¿no? Se les ha exigido decir, si te da positivo uno, cierra entero y 14 días. Y lo han hecho y lo han cerrado. Y esa ley me gustaría a mí ver dónde está escrito que un restaurante tiene que cerrar y un centro comercial, no. Entonces a los restaurantes se le ha criminalizado. El ocio nocturno hace más de un mes que ha cerrado, ¿no? Es decir, ahora está habiendo un repunte que no se debería achacar al ocio nocturno. ¿Sabes? Entonces habría que analizar dónde están los focos. También las reuniones familiares también, que lo hemos hablado en la primera parte del programa. Y perseguir muy duramente el tipo de actitud irresponsable. El sector de la cultura también, a pesar de que ahora se están retomando los conciertos y los espectáculos con mucho límite de aforo, pero también yo creo que ocurre en parte lo mismo que ha ocurrido con el sector del ocio, ¿no? y de los restaurantes, de los locales, porque tenemos el Festival de Cine Español de Málaga, que se ha celebrado con todas las garantías. Y mira, a fecha de hoy no ha habido ningún brote, ningún contagio vinculado al Festival de Cine. Nosotros hemos estado allí trabajando y la verdad que las medidas de seguridad eran impresionantes. O sea, que es que yo no tengo ninguna queja al respecto. Yo creo que en un teatro o en una sala, en un concierto, si tú vas con tu mascarilla, no tienes a alguien al lado que no sea conviviente. O sea, me refiero, yo puedo ir a lo mejor con mi pareja y estar en un teatro viendo una obra con mi mascarilla, no hay problema, pero si dos sillas más al lado no hay nadie y otras dos ya si hay alguien con sus mascarillas no hay ningún riesgo. Vamos, coges un avión y no hay esa distancia, coges un tren y no hay esa distancia. Pero ¿por qué entonces se han cebado con determinados colectivos? Yo creo que, por ejemplo, con el tema del transporte, es verdad, yo sí he cogido un avión este verano y es verdad que bastante tenso, que a lo mejor no te relajas nada ni de hacerte así. Sí. Tal vez piensan que en un momento de ocio, de cultura, pues más relajado, pero me parece que no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo con Damián, el tema de la hostelería, es verdad que se le ha criminalizado y la verdad que somos los usuarios los que hacemos buen o mal uso, ¿no? Las imágenes de ahí, creo que era el DJ, no creo que fueran los dueños. Bueno, y el público también. Y el público, lo que te voy a decir, el público, participante de esa yo responsabilidad. veo eso es indefendible. Yo veo eso y me voy. Pero sí que es verdad, no sé, Damián, yo tengo que decir que lo que yo he percibido del ocio nocturno no ha sido esa barbaridad, pero por los amigos. Relajación en general. Pero yo, a mis amigos que tienen redes sociales y han subido vídeos, todos bailando, todos en las pistas de baile, que no deberían tener pistas de baile, y todos sin mascarilla. Y eso ha sido generalizado en todas las personas que yo he visto en las redes sociales, aquí de Málaga y de Torremolinos principalmente. Y es verdad que yo creo que haya habido alguna parte del ocio nocturno que ha dicho, para el tiempo que estemos abiertos, vamos a ganar el dinero que podamos, y ya. Pero también ha habido, es verdad, que también ha habido, conozco, que cuando se ha cerrado el ocio nocturno se han buscado ocios privados, es decir, casas rurales que han vendido entradas por 40 euros y es mucho más peligroso, porque ahí ya sí que no hay ningún tipo de control. Oye, me gustaría pedir una reflexión, un último tema rápido, express. Hay una serie española que primero se ha emitido en HBO y que ahora pues creo que el primer capítulo lo va a emitir Mediaset, aunque es una serie que está en esa plataforma, no en HBO, Patria, ¿no? Basada además en una novela, y ha sido muy polémico el cartel promocional de esta serie, hasta tal punto que incluso han rectificado y han hecho otro cartel distinto, y en el tráiler pues ya no figura pues esa relación, ¿no? Ese paralelismo que creaba ese primer cartel que suscitó tanta polémica, ¿no? En la que se ve, bueno, habla del terrorismo, la peor época del terrorismo en nuestro país, y en el cartel vemos esa comparativa que hace entre pues una víctima de ETA y un familiar de esa víctima de ETA, y a la derecha pues vemos a un terrorista torturado pues no sé si en un calabozo, en una comisaría. Esto suscitó levantó muchas ampollas y al final pues han echado marcha atrás, ¿no? Y han recuperado como imagen de la serie, como cartel promocional, la imagen de la izquierda, ¿no? Esa lluvia, ¿no? En esa ciudad,
y esa víctima de ETA. ¿Os parece acertado el que se haya echado marcha atrás? ¿Os parecía un paralelismo desafortunado el primer cartel, Damián? A mí me parece que han conseguido exactamente lo que buscaban. Que se hablara de la serie. Claro, decía, han buscado una imagen sensacionalista para crear una polémica sabiendo que esto iba a pasar. Es decir, una cosa que está en la herida abierta. Yo mismo he tenido que mirar debajo del coche porque mi padre estuvo en lista de ETA. Es decir, una cosa que la hemos vivido en primera persona muchísimos españoles. Entonces están buscando una polémica real, han conseguido una publicidad. Ahora echan para atrás, queda bien, y objetivo conseguido. O sea, el libro no da equidistancia, no es real lo que muestra el cartel, y hasta su propio autor lo criticó. ¿Sabes? Sí, al autor es cierto que no le pareció bien el uso de ese cartel para promocionar el guión de una serie que está basada en su novela. Yo, la palabra que ha dicho también me parece exacta, equidistancia. Ese cartel parece equidistante entre que fue igual los asesinatos de ETA con la posible guerra sucia, que sí que la hubo, que hubo tortura, todo lo que tú quieras, pero es incomparable. Las 800 víctimas con lo que se hizo mal, no es comparable. Lo que sí que yo creo que ahora reflexionando sobre eso, yo creo que es también reflexionar, por ejemplo, cuando hablamos de otros países, por ejemplo, la serie Narcos es sobre la droga en Colombia, que nosotros lo vemos con distancia y casi con sorpresa. Seguramente allí también lo vieron con dolor y drama, de que se frivolizara con eso. Bueno, nos tenemos que marchar ya, Damián. David, gracias, buen fin de semana, gracias a vosotros por estar ahí y hasta la semana que viene.